Hoy te contaré 3 desapariciones reales que parecen imposibles de explicar. Si alguna vez pensaste que las desapariciones eran simples crímenes, estas historias te harán replantearlo, porque hay quienes se esfuman dejando rastros imposibles y nadie puede explicar a dónde fueron. Existen lugares en nuestro mundo donde las leyes de la física parecen curvarse, donde la realidad se vuelve maleable como arcilla húmeda. Son espacios que no aparecen en mapas, momentos que las cámaras no logran capturar, huellas que terminan en la nada absoluta. Hoy les narraré 3 casos que desafían todo lo que creemos saber sobre la existencia misma. 3 personas, 3 desapariciones, 3 enigmas que han atormentado a investigadores durante décadas, porque lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que nunca logramos encontrar. Primera historia: el túnel sin salida. La estación fantasma. Era una noche de octubre cuando Melissa Córdoba, de 34 años, descendió las escaleras de la estación Constitución del Metro de Buenos Aires. Las cámaras de seguridad registraron cada uno de sus pasos. Las 11:47 de la noche, tacones resonando contra el mármol gastado, el abrigo negro ondeando mientras caminaba hacia el andén de la línea calle. Melissa no era una persona que pasara desapercibida. Abogada corporativa, meticulosa hasta el extremo, había salido de una cena de trabajo en Puerto Madero y tomaba el último tren hacia Retiro, como había hecho cientos de veces antes. Sus movimientos eran precisos, calculados, predecibles. Las cámaras la siguieron, una en la entrada principal, otra en las escaleras mecánicas, una tercera en el hall de distribución. Cada ángulo cubierto, cada segundo documentado con la claridad despiadada de la tecnología moderna. El sistema de videovigilancia de Constitución era uno de los más avanzados de Sudamérica: 47 cámaras de alta definición, grabación continua, respaldo automático en 3 servidores. A las 11:49 de la noche, Melissa llegó al andén. La cámara número 12 la captó caminando hacia el centro del túnel, donde solía detenerse para estar más cerca de la salida cuando el tren llegara a Retiro. Había exactamente 23 personas más en el andén esa noche. Todos fueron identificados. Todos recordaban haberla visto. El tren llegó a las 11:52 de la noche. Melissa subió al vagón número 4, segundo coche. La cámara interna del metro la registró tomando asiento en la tercera fila, lado derecho, junto a la ventana. Se quitó el abrigo, lo dobló cuidadosamente y lo colocó sobre sus piernas. Sacó su teléfono móvil, verificó algunos mensajes. Comportamiento absolutamente normal, rutinario, predecible. El tren se adentró en el túnel hacia la siguiente estación, Moreno. Un trayecto de exactamente 3 minutos y 42 segundos. Durante este tiempo, algo imposible ocurrió. Melissa Córdoba simplemente desapareció. El túnel de la nada. Cuando el tren llegó a Moreno, el asiento donde Melissa había estado sentada estaba vacío. Su abrigo había desaparecido también. No quedaba rastro alguno de su presencia, ni un cabello, ni una fibra de tela, ni siquiera la leve depresión que un cuerpo deja en los asientos del metro. Las cámaras internas del vagón habían seguido grabando durante todo el trayecto. Los investigadores revisaron cada segundo, cada cuadro, analizaron las imágenes con programas de última generación. En ningún momento se ve a Melissa levantarse de su asiento. En ningún momento se ve a alguien interactuando con ella. En ningún momento se ve nada. Un segundo está ahí, al siguiente no está. Pero los túneles del metro no son bosques espesos donde una persona puede extraviarse. Son conductos cerrados, controlados, monitoreados. Entre Constitución y Moreno, no hay salidas laterales, no hay túneles de mantenimiento accesibles desde el interior del tren. Es un tubo de concreto y acero de 47 metros de largo bajo tierra, iluminado por luces LED cada 3 metros. Los ingenieros ferroviarios confirmaron lo obvio:
Era físicamente imposible salir del tren durante el trayecto. Las puertas tienen seguros electromagnéticos que solo se abren en las estaciones. Las ventanas son fijas. El techo del vagón está sellado. Sin embargo, Melissa había desaparecido. La búsqueda en la oscuridad. La investigación oficial comenzó a las 2:30 de la madrugada cuando su esposo, Daniel, reportó que no había llegado a casa. Para entonces, las autoridades ya habían revisado las grabaciones 3 veces. La conclusión era tan simple como imposible. Melissa Córdoba había entrado al túnel, pero nunca había salido. Se organizó la búsqueda más exhaustiva en la historia del metro porteño. Cerraron la línea C durante 48 horas. Equipos de rescate recorrieron cada centímetro del túnel con linternas industriales, detectores de metales, cámaras térmicas. Revisaron las vías, las paredes, el techo. Buscaron túneles ocultos, pasadizos, secretos, cualquier explicación racional. No encontraron nada. Los buzos exploraron los desagües que corren paralelos a las vías. Los perros de rescate no detectaron ni el más mínimo rastro de su aroma en el túnel. Los detectores de metales no registraron sus joyas, sus llaves, nada que perteneciera a Melissa. Era como si nunca hubiera existido, pero las cámaras no mienten, y 23 testigos la habían visto subir al tren. Las grabaciones imposibles. 3 semanas después, un técnico en sistemas de seguridad llamado Roberto Méndez hizo un descubrimiento que helaría la sangre de cualquiera. Mientras realizaba mantenimiento rutinario en los servidores de grabación, encontró algo extraño en los archivos de esa noche. Las cámaras del túnel, las que estaban montadas en las paredes del conducto para monitorear las vías, habían registrado el paso del tren a las 23:52. Pero había algo que no encajaba. En todas las grabaciones anteriores y posteriores, estas cámaras mostraban el tren como una sucesión rápida de luces y vagones pasando por el túnel. Un borrón metálico atravesando el campo de visión en pocos segundos. Pero esa noche, durante exactamente 14 segundos, las cámaras del túnel registraron algo diferente. El tren pasaba normalmente por los primeros metros, pero a mitad del túnel, en una sección específica, las imágenes se distorsionaban. No era interferencia técnica ni mal funcionamiento del equipo. Era como si el espacio mismo se doblara, como si la realidad se comprimiera en ese punto específico. En esos 14 segundos, el túnel parecía alargarse, las paredes se estiraban, las luces se difuminaban en patrones imposibles, y por un momento, apenas un parpadeo, se podía ver algo que no debería estar ahí, un destello blanco, una luz que no provenía de las lámparas del metro, una luz que parecía moverse por sí sola. El testimonio del maquinista, Carlos Ramírez, había manejado trenes del metro durante 23 años. Había visto de todo: suicidios, accidentes, borrachos que se metían en las vías, pero nunca había experimentado lo que pasó esa noche. Durante meses, se negó a hablar con los investigadores. Solo cuando amenazaron con suspenderlo de su trabajo, accedió a dar testimonio. Sus palabras, grabadas en una sala de interrogatorios del metro, todavía se conservan en los archivos policiales. Estaba manejando normal, como siempre. Conocía esa ruta como la palma de mi mano, pero cuando entramos al túnel hacia Moreno, algo cambió. El túnel no se veía igual. Las luces parecían más débiles, más espaciadas, y hacía frío, un frío que no tenía sentido, porque los túneles siempre mantienen una temperatura constante. A mitad del trayecto, sentí como si el tren se fuera a detener. No es que hubiera reducido la velocidad, era como si algo lo estuviera jalando hacia atrás. Miré los instrumentos y todo marcaba normal, pero yo podía sentir esa resistencia, y entonces vi algo por el espejo retrovisor. Una luz blanca en el vagón número 4. No eran las luces normales del tren, era algo diferente, algo que pulsaba. Duró solo unos segundos, pero juro que esa luz se movía como si estuviera viva. Cuando llegamos a Moreno y me dijeron que había desaparecido una pasajera, supe inmediatamente de qué vagón hablaban. Había sido el número 4, donde había visto esa luz.
la explicación que no explica nada. Los científicos ofrecieron teorías. Tal vez Melissa había sufrido un episodio psicótico y había encontrado alguna forma de salir del tren que las cámaras no detectaron. Tal vez había conspirado para su propia desaparición y había sobornado a empleados del metro para que la ayudaran. Pero las teorías se desmoronaban ante la evidencia. Las cámaras del metro eran independientes, operadas por diferentes sistemas. No había forma de manipular todas las grabaciones simultáneamente sin dejar rastro. Los empleados pasaron pruebas de polígrafo. Los análisis forenses del vagón no mostraron signos de que alguien hubiera forzado una salida. Y luego estaba el detalle que nadie quería mencionar. 2 meses después de la desaparición, durante trabajos de mantenimiento en esa sección del túnel, los obreros encontraron algo extraño. En la pared del túnel, exactamente en el punto donde las cámaras habían registrado la distorsión, había una mancha. No era grafiti, no era suciedad, era como si el concreto se hubiera quemado desde adentro, dejando una marca de color blanquecino que se extendía desde el piso hasta el techo. La mancha tenía la forma vagamente humana. Los análisis químicos no pudieron determinar qué había causado esa marca. El concreto no había sido expuesto a altas temperaturas. No había rastros de ácidos o químicos corrosivos. Era como si la pared hubiera sido marcada por algo que la ciencia no podía identificar. El legado del túnel. Hoy, 5 años después, la línea se sigue funcionando normalmente. Los trenes pasan por ese túnel cientos de veces al día. Los pasajeros van y vienen, ajenos a la tragedia que ocurrió en ese lugar. Pero los empleados del metro saben que las cámaras de esa sección específica del túnel a veces registran anomalías. Luces que aparecen y desaparecen. Sombras que se mueven contra las paredes sin que haya nada que las proyecte, y en ocasiones, muy raramente, pasajeros que reportan haber visto a una mujer vestida de negro sentada sola en vagones vacíos, una mujer que desaparece cuando intentan acercarse a ella. Los registros oficiales clasifican el caso de Melissa Córdoba como una desaparición sin resolver, pero hay un detalle que nunca se hizo público. Cada año, en la fecha exacta de su desaparición, las cámaras del túnel registran la misma anomalía. Durante 14 segundos, el espacio se distorsiona, las luces se alargan, y aparece ese destello blanco que se mueve como si estuviera buscando algo, como si alguien quisiera regresar a casa. Segunda historia. El pasillo blanco, las voces en la montaña. David y Sarah Chen eran esos aventureros meticulosos que planeaban cada expedición con la precisión de una operación militar. Mapas topográficos, sistema de posicionamiento global de respaldo, equipos de comunicación de largo alcance, provisiones para una semana, aunque solo planearan estar fuera 2 días. Después de 10 años de matrimonio y cientos de rutas de senderismo, habían desarrollado un sistema que nunca fallaba, hasta la mañana del 15 de marzo de 2019, cuando decidieron explorar el Sendero del Ciervo Perdido en los bosques del Parque Nacional Olympic, Washington. El sendero no aparecía en los mapas oficiales del parque. Lo habían descubierto en un foro de montañismo, donde un usuario llamado Explorando Senderos 1987 había publicado coordenadas de sistema de posicionamiento global junto con fotos espectaculares de formaciones rocosas y vistas panorámicas que ninguno de los dos había visto antes. El sendero supuestamente conducía a una serie de cuevas naturales que habían permanecido inexploradas durante décadas. Era exactamente el tipo de aventura que los Chen buscaban. La última transmisión. A las 7:23 de la mañana, David transmitió su primera comunicación de radio a su contacto base, el hermano de Sarah, Mike Coe, quien monitoreaba sus expediciones desde Seattle. Base, aquí Expedición Chen. Estamos en el punto de inicio, coordenadas 47.7211 norte, 123.6044 oeste. El clima está despejado, visibilidad excelente. Iniciamos ascenso, siguiendo la ruta marcada en sistema de posicionamiento global. Estimamos llegar al primer punto de control en 2 horas. Eran profesionales. Cada 30 minutos,
David reportaba su posición, las condiciones del sendero, cualquier cambio en el clima. Las transmisiones eran claras, sin interferencia, normales. 8:15 de la mañana, todo bien por aquí. El sendero está más marcado de lo que esperábamos. Hemos encontrado marcas de otros excursionistas recientes. Sara tomó algunas fotos de la fauna local. 8:45 de la mañana, algo interesante. Hemos encontrado una estructura de piedra que no aparece en ninguno de nuestros mapas. Parece antigua, tal vez de nativos americanos. Sara está documentando todo. 9:30 de la mañana, el sendero se divide aquí. Nuestro sistema de posicionamiento global muestra que debemos tomar el sendero de la izquierda, pero hay otro sendero a la derecha que parece más transitado. Vamos a seguir las coordenadas originales. Todo normal hasta las 10:15 de la mañana. Base. Aquí David. Tenemos algo extraño aquí. La voz de David sonaba diferente, más tensa. Michael inmediatamente prestó atención completa. ¿Qué tipo de extraño, David? Hemos llegado a lo que parece ser un claro, pero no hay árboles aquí. Es como si hubieran sido cortados, pero no hay tocones, no hay rastro de que alguna vez hubiera habido árboles. Y hay algo más. Sara está viendo algo que yo no puedo ver. ¿Puedes pasarme a Sara? Un momento de estática. Luego la voz de Sara, pero sonaba lejana, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Michael, ¿puedes oírme? Te oigo, Sara. ¿Qué están viendo? Hay una estructura aquí, una puerta, creo, pero no es una puerta normal. Es como si fuera parte de la montaña misma, y está emitiendo una luz blanca muy suave. Michael frunció el ceño. Los Chen no eran personas que vieran cosas que no estaban ahí. Eran racionales, prácticos, con los pies en la tierra. ¿David puede ver esta puerta también? Ese es el problema. La voz de Sara sonaba cada vez más distante. David dice que no hay nada aquí, pero yo la veo claramente. Es hermosa, Michael. Es como si estuviera hecha de la misma roca de la montaña, pero brillante, lisa como cristal. El pasillo imposible. 10:47 de la mañana, base. David aquí. Sara ha estado caminando en círculos durante los últimos 20 minutos. Dice que está siguiendo un sendero, pero yo no veo nada. Solo la veo caminar por el claro en patrones extraños. ¿Has intentado detenerla? Lo intenté, pero es como si no pudiera oírme cuando está haciendo eso. ¿Y hay algo más? Michael, mis instrumentos están funcionando mal. El sistema de posicionamiento global muestra que estamos en coordenadas que no pueden ser correctas. Según esto, estamos a 2000 metros sobre el nivel del mar, pero comenzamos a 500 metros y no hemos subido tanto. 11:23 de la mañana, algo está pasando. Sara dice que ha encontrado la entrada. Está parada frente a lo que para mí es solo una pared de roca, pero ella dice que hay un pasillo blanco que se extiende hacia adentro de la montaña. David, aléjense de ahí inmediatamente. Lo estoy intentando, pero Sara, ella quiere entrar. Dice que puede oír algo del otro lado. Música, tal vez, o voces. 11:45 de la mañana. Michael, soy Sara. Puedo oírte, pero tu voz suena muy lejana. Estoy en el pasillo ahora. Es hermoso aquí. Las paredes son blancas como nieve, pero brillan con luz propia. No necesito mi linterna. Sara, sal de ahí ahora mismo. El pasillo es largo, pero no parece cansarme caminar. Y la música se está volviendo más clara. Es como nanas, como las que me cantaba mamá cuando era pequeña. David interrumpió, su voz llena de pánico. Michael, no puedo verla. Sara desapareció hace 5 minutos. Estoy gritando su nombre, pero no hay respuesta, y mi radio debería estar transmitiendo en canal cerrado, pero puedo oír su voz viniendo de la montaña misma, el eco desde la nada. Las 12:30 del mediodía, base. David aquí. Esto va a sonar loco, pero creo que Sara está dentro de la montaña. Puedo oír su voz, pero no viene de mi radio, viene de la roca, como si estuviera transmitiendo desde adentro de la piedra sólida. Michael había perdido contacto directo con Sara,
pero la voz de ella continuaba interrumpiendo las transmisiones de David de forma intermitente. El pasillo se abre a una habitación grande. Hay otras personas aquí, Michael, gente que dice que ha estado perdida durante mucho tiempo. Hay un hombre que dice que entró en 1987, una mujer que habla de sus hijos, esperándola en casa, pero su ropa parece de los años 50. David, ¿puedes oír lo que Sara está diciendo? No, Michael, mi radio está en silencio, pero, espera, hay algo más. Puedo ver mi aliento ahora. La temperatura ha bajado al menos 20 grados en los últimos minutos. Las 12:55 del mediodía, Sara, su voz ahora casi un susurro. Michael, las personas aquí me están mostrando cosas. Dicen que este lugar es un tipo de estación, que la gente viene aquí cuando se pierde, pero no del modo que creemos. Se pierden del tiempo. Este lugar existe fuera del tiempo. ¿Qué quiere decir eso, Sara? Dicen que puedo quedarme, si quiero, que no envejeceré aquí, que no tendré que preocuparme por nada nunca más. Es tentador, Michael, es muy tentador. 1:23 de la tarde. David, desesperado. Michael, necesito que envíes ayuda ahora mismo. Algo está mal con Sara. Su voz viene de lugares diferentes ahora, a veces desde arriba, a veces desde abajo de mis pies, y puedo oír otras voces también, docenas de ellas, todas hablando sobre lo hermoso que es este lugar, sobre lo fácil que sería quedarse. La elección, 1:45 de la tarde. Michael, la voz de Sara sonaba diferente ahora, más clara, pero también más distante. Puedo ver la salida del pasillo, puedo regresar si quiero, pero las personas aquí me dicen que esta será mi única oportunidad, que si salgo ahora, nunca podré regresar. Y David no puede venir conmigo, dice que solo algunas personas pueden ver el pasillo. Sara, tienes que salir. David te necesita, yo te necesito. Una pausa larga, demasiado larga. Sara, responde, las 2:15 de la tarde. David, Michael, algo está pasando. Puedo ver una luz blanca saliendo de la pared de roca. Se está volviendo más brillante, y las voces se están callando una por una. ¿Puedes ver a Sara? No, pero, espera, algo se está moviendo en la luz. Una silueta. Creo que es ella. 12:32 de la tarde. Michael, la voz de Sara sonaba normal otra vez, como si hubiera estado parada junto al radio todo el tiempo. Estoy afuera, estoy con David, gracias a Dios. ¿Están bien los dos? David respondió, estamos bien, pero Michael, algo ha cambiado. Sara se ve diferente, más joven, tal vez, y no recuerda todo lo que pasó adentro, solo fragmentos. ¿Pueden regresar al punto de inicio? Ya estamos en camino, deberíamos estar de vuelta en el auto en 2 horas, el regreso que nunca llegó. Esa fue la última transmisión que Michael recibió, a las 8:00 de la noche, cuando los Chen no habían regresado como prometieron. Michael contactó a los guardabosques. Se organizó una búsqueda inmediata. Para las 10:00 de la noche, había equipos en helicóptero con reflectores buscando en toda el área donde habían transmitido por última vez. No encontraron rastro de David y Sara Chen. Más extraño aún, no encontraron evidencia de que hubieran estado ahí en absoluto. No había huellas, no había basura, no había marcas en los árboles donde podrían haber atado cuerdas o marcado su ruta. Los sistemas de posicionamiento global que habían estado transmitiendo su ubicación mostraban coordenadas que, cuando los equipos de rescate llegaron allí, resultaron ser en medio de un lago, y no había rastro del sendero del ciervo perdido, el usuario fantasma. 3 días después de la desaparición, Michael regresó al foro de montañismo donde los Chen habían encontrado la información sobre el sendero. Quería contactar a Explorando Senderos 1987 para preguntarle sobre las coordenadas que había publicado. El usuario no existía, no había registro de que hubiera existido jamás. Los posts sobre el sendero del ciervo perdido habían desaparecido también, pero otros usuarios del foro recordaban haber visto los posts.
Algunos incluso habían guardado capturas de pantalla de las fotos espectaculares que Explorando Senderos 1987 había compartido. Las fotos mostraban formaciones rocosas y paisajes que ningún geólogo pudo identificar. No coincidían con ninguna ubicación conocida en el Parque Nacional Olympique. De hecho, la flora y fauna en las fotos no coincidían con ningún ecosistema conocido en el noroeste del Pacífico. Era como si las fotos hubieran sido tomadas en un lugar que no existía en nuestro mundo. Las grabaciones imposibles. El detalle más perturbador surgió cuando los investigadores analizaron las grabaciones de radio de Mike. Las transmisiones habían sido grabadas automáticamente por el equipo de comunicaciones que usaba para monitorear las expediciones de sus hermanos. Las grabaciones confirmaban toda la conversación que Mike recordaba, pero había algo más. En las cintas, sonidos de fondo que Mike no había notado durante las transmisiones en vivo. Durante las comunicaciones de Sarah desde el pasillo blanco, se podían oír otras voces. Docenas de ellas, hombres, mujeres, niños, todos hablando en susurros, todos diciendo variaciones de la misma cosa: es hermoso aquí, no quiero irme, el tiempo no pasa aquí, puedes quedarte para siempre. Los análisis de audio revelaron que algunas de esas voces estaban hablando en idiomas que ya no se usaban. Dialectos nativos americanos, extintos desde el siglo XIX, inglés con acentos que los lingüistas identificaron como del período colonial. Era como si Sarah hubiera estado hablando desde un lugar donde todas las personas perdidas en esas montañas, a lo largo de la historia, se hubieran reunido. El retorno imposible. 6 meses después de su desaparición, David y Sarah Chen aparecieron caminando por una carretera rural a 200 millas de donde habían desaparecido. Un conductor los encontró a las 3:00 de la madrugada, caminando descalzos, con la misma ropa que llevaban el día de su desaparición. Estaban ilesos, no habían perdido peso, no mostraban signos de haber vivido a la intemperie durante meses. De hecho, parecían mejor, más jóvenes, más saludables, pero no recordaban nada de los últimos 6 meses. Su último recuerdo era estar en el claro, viendo la luz blanca, luego, despertar en la carretera. Para ellos, había pasado solo un momento. Los exámenes médicos fueron normales, excepto por un detalle: sus células mostraban signos de regeneración acelerada, como si sus cuerpos hubieran sido rejuvenecidos a nivel celular. Cuando los investigadores les reprodujeron las grabaciones de radio de aquel día, tanto David como Sarah se quedaron en silencio. Sarah comenzó a llorar cuando escuchó su propia voz describiendo el pasillo blanco. Recuerdo esa voz, susurró, pero no recuerdo haber dicho esas palabras. El legado del pasillo. Los Chen regresaron a su vida normal, pero algo había cambiado. Sarah desarrolló una habilidad extraña. Podía predecir cuando las personas se iban a perder. No en sentido metafórico, sino literalmente. Sabía cuando alguien tomaría el sendero equivocado, cuando alguien se desviaría de la ruta marcada, y a veces, en sus sueños, todavía podía oír la música que describió en sus transmisiones de radio, las nanas que sonaban desde el fondo del pasillo blanco. 3 años después de su regreso, Sarah confesó algo a Mike durante una cena familiar: a veces puedo ver el pasillo otra vez, especialmente cuando estoy perdida, aunque sea solo por un momento, cuando no sé dónde estoy o hacia dónde voy. Aparece en mi visión periférica, ese brillante pasillo blanco, y cada vez que lo veo, es más difícil no seguirlo, porque la verdad es que fue hermoso allí, y parte de mí nunca quiso salir. El sendero del ciervo perdido nunca fue encontrado, pero cada año, los guardabosques del Parque Nacional Olympique reciben reportes de excursionistas que han visto luces blancas extrañas en las montañas, luces que se mueven como si fueran portales, como si fueran invitaciones, y cada año, un pequeño número de excursionistas experimentados desaparecen sin rastro en esas montañas. Personas que conocían bien el terreno, que tenían equipo apropiado, que habían tomado todas las precauciones. Personas que, según las teorías oficiales, simplemente se perdieron, pero los guardabosques más veteranos tienen otra teoría.
Creen que estas personas no se perdieron en el bosque, se perdieron del tiempo mismo, y en algún lugar, en un pasillo blanco que existe fuera de nuestra realidad, todavía están caminando hacia una música que nunca termina, hacia voces que prometen, que nunca tendrán que preocuparse por encontrar el camino a casa otra vez. Tercera historia, las huellas en la nada, el niño que caminó hacia el cielo. Tommy Westbrook tenía 7 años cuando desapareció en la tormenta de nieve más severa que había azotado Minnesota en 50 años. Era un niño típico, de pueblo pequeño, cabello rubio, pecas, obsesionado con los dinosaurios y con la costumbre de explorar cada rincón de la granja de sus abuelos en Millerville. La mañana del 3 de febrero de 2020, Tommy había ayudado a su abuelo Earl a alimentar a las vacas antes del desayuno. La tormenta había comenzado durante la noche y ya había acumulado casi 2 pies de nieve. El pronóstico del tiempo prometía otros 2 pies antes del anochecer. Va a ser una tormenta histórica, había dicho Earl mientras observaba los copos densos cayendo del cielo gris. No recuerdo haber visto nada igual desde el 78. Tommy estaba emocionado. Para un niño de 7 años, una tormenta de nieve no era una catástrofe, era una aventura. Había convencido a su abuela Marta de que lo dejara jugar afuera después del desayuno, solo en el patio, donde puedes verme desde la ventana de la cocina. Marta había accedido con la condición de que Tommy no se alejara más de 20 metros de la casa. Era una distancia que podía cubrir corriendo en menos de 10 segundos si algo salía mal. A las 10:30 de la mañana, Marta miró por la ventana y vio a Tommy construyendo un muñeco de nieve cerca del granero. Llevaba su abrigo rojo brillante, imposible de perder de vista contra la nieve blanca. Estaba cantando algo para sí mismo mientras trabajaba, completamente absorto en su proyecto. A las 10:45 de la mañana, cuando Marta volvió a mirar, Tommy había desaparecido. Las huellas perfectas. Earl salió inmediatamente a buscar a Tommy. La nieve seguía cayendo intensamente, pero no tanto como para cubrir huellas recientes. Y las huellas de Tommy estaban ahí, claras como fotografías en la nieve fresca. Comenzaban donde Marta lo había visto por última vez, junto al muñeco de nieve a medio construir. Las huellas de sus pequeñas botas de invierno se dirigían hacia el este, alejándose de la casa, adentrándose en el campo abierto que se extendía por millas hasta el siguiente rancho. Earl siguió las huellas, gritando el nombre de Tommy. Las huellas eran perfectas, nítidas, espaciadas uniformemente, mostrando que Tommy había caminado a paso normal, no corriendo, no tropezando, simplemente caminando con propósito hacia algún destino invisible. Pero las huellas no tenían sentido. Después de aproximadamente 100 metros, las huellas simplemente terminaban. No había lucha, no había signos de que Tommy hubiera caído, no había huellas de otras personas, animales o vehículos que hubieran podido llevárselo. Las huellas simplemente se detenían en mitad del campo abierto, en un punto donde no había nada, ni árboles donde trepar, ni agujeros donde caer, ni estructuras donde esconderse. Solo nieve blanca intacta, extendiéndose en todas las direcciones hasta el horizonte. La búsqueda imposible. Para las 11:30 de la mañana, Earl había llamado al sheriff. Para el mediodía, había equipos de búsqueda y rescate llegando desde 3 condados. Para las 12:00 de la tarde, había 50 voluntarios peinando el área, a pesar de la tormenta que continuaba intensificándose. Encontraron exactamente lo que Earl había encontrado, huellas perfectas que terminaban en la nada. Los perros de rescate siguieron el rastro de olor de Tommy hasta el mismo punto donde terminaban las huellas, luego se detuvieron, confundidos. Los animales caminaban en círculos, olfateando el aire, gimiendo de frustración. Era como si el aroma de Tommy simplemente se hubiera evaporado de la realidad. Los expertos en rastreo examinaron las huellas con equipo especializado. La profundidad era consistente con el peso de un niño de 7 años. La distancia entre pasos coincidía con la longitud de las piernas de Tommy. No había signos de que las huellas hubieran sido fabricadas o alteradas.
Pero había algo extraño en las últimas 5 huellas. Se hacían progresivamente más superficiales, como si Tommy hubiera estado perdiendo peso mientras caminaba, o como si hubiera estado levitando gradualmente. El testimonio del piloto. 3 horas después de que comenzara la búsqueda, se unió un helicóptero de la policía estatal. El piloto, detective Mark Sullivan, tenía 15 años de experiencia en búsquedas aéreas. Había visto de todo: personas perdidas en bosques densos, accidentes en terreno montañoso, fugitivos tratando de esconderse en terreno abierto, pero nunca había visto lo que encontró esa tarde en los campos de Minnesota. Volamos en cuadrícula sobre toda el área, reportó Sullivan más tarde. La visibilidad era terrible por la nieve, pero nuestro equipo térmico debería haber detectado a un niño perdido desde varios kilómetros de distancia. Un cuerpo humano se ve como un punto brillante contra la nieve fría. No detectamos nada, pero cuando volamos sobre el punto donde terminaban las huellas, nuestros instrumentos enloquecieron. La brújula comenzó a girar, el altímetro mostraba lecturas imposibles, y la cámara térmica registró algo extraño. Sullivan hizo una pausa en su testimonio, como si estuviera decidiendo si continuar. En el punto exacto donde terminaban las huellas, había una anomalía térmica, no un punto caliente como esperarías de un cuerpo humano. Era como un vacío térmico, un lugar donde no había temperatura en absoluto, como si ese pedazo específico de espacio no existiera. En nuestro mundo, la llamada desde ningún lugar, a las 4:47 de la tarde, 6 horas después de la desaparición de Tommy, el teléfono celular de Marta sonó. El número que apareció en la pantalla era el del teléfono de juguete de Tommy, un radio de plástico que había recibido en Navidad, y que no tenía capacidad real de transmisión. Marta respondió con manos temblorosas. «Abuela», era la voz de Tommy, clara como si estuviera parado en la habitación contigua. «Tommy, ¿dónde estás, cariño?» «Estoy bien, abuela, estoy en un lugar muy bonito. Hay un señor aquí que dice que conocía al bisabuelo cuando él era niño». Marta sintió que el corazón se le paraba. El bisabuelo de Tommy había muerto en 1962, cuando Tommy ni siquiera era una posibilidad en el futuro. «Tommy, necesitas venir a casa ahora mismo. Todos estamos muy preocupados. El señor dice que no puedo volver todavía. Dice que primero tengo que aprender algo importante. Dice que algunas personas son especiales, que pueden caminar entre lugares, y que yo soy una de esas personas». «¿Qué tipo de lugares, cariño?» «Lugares donde el tiempo funciona diferente, donde puedes ver a personas de antes y de después al mismo tiempo. Es confuso, pero también es bonito». La conexión se cortó. Marta intentó llamar de vuelta inmediatamente. El teléfono sonaba, pero nadie respondía. Cuando finalmente los técnicos de la compañía telefónica rastrearon la llamada, encontraron algo imposible. La llamada había sido realizada desde las coordenadas exactas donde terminaban las huellas de Tommy en el campo, pero no había torres celulares en esa área. No había forma de que un teléfono de juguete pudiera hacer una llamada real, y no había nadie en esas coordenadas. Las huellas que regresan. Al día siguiente, cuando la tormenta finalmente pasó, los equipos de búsqueda regresaron al campo. La nieve fresca había cubierto las huellas originales, pero los investigadores sabían exactamente dónde buscar. Encontraron algo que hellaría la sangre de cualquiera. Había nuevas huellas en la nieve. Comenzaban en el punto exacto donde habían terminado las huellas de Tommy el día anterior. Pero estas huellas eran diferentes, más profundas, y no eran solo de Tommy. Había huellas de botas de adulto caminando junto a las pequeñas botas de Tommy. Y más extraño aún, había huellas de otros niños, al menos 3 conjuntos diferentes de huellas pequeñas, todos caminando en la misma dirección. Las huellas formaban una fila, como una procesión, como si Tommy hubiera encontrado compañía en su viaje a ningún lugar. El patrón en la nieve. Los investigadores siguieron las nuevas huellas. Esta vez, se extendían mucho más lejos que las originales de Tommy. Caminaron por millas a través del campo abierto, siempre en línea recta,
nunca desviándose. Las huellas los llevaron a un bosque que había estado demasiado lejos para ser considerado en la búsqueda original. En el centro del bosque, encontraron algo que no aparecía en ningún mapa, un claro perfectamente circular, de aproximadamente 50 metros de diámetro. En el centro del claro había una formación de piedras dispuestas en un patrón complejo. No eran piedras nativas del área. Los geólogos más tarde determinarían que eran de un tipo de cuarzo que no existía naturalmente en Minnesota. Y alrededor de las piedras había docenas de conjuntos de huellas de diferentes tamaños, diferentes épocas. Algunas parecían recientes, otras estaban parcialmente llenas de nieve vieja, pero todas convergían hacia el centro del círculo de piedras. Era como un lugar de reunión, un punto de encuentro para personas perdidas. Los registros históricos. Cuando los investigadores consultaron los archivos históricos locales, hicieron un descubrimiento perturbador. Durante los últimos 150 años, había habido reportes esporádicos de niños que desaparecían en esa área durante tormentas de nieve. 1887, Sarah Mackenzie, 9 años, desapareció durante una ventisca. Sus huellas fueron encontradas terminando abruptamente en un campo abierto. 1923, los hermanos Peterson, de 6 y 8 años, desaparecieron mientras jugaban cerca de su granja. Las huellas terminaban en el mismo patrón. 1956, Michael Crow Feater, 7 años, niño nativo americano que desapareció durante una ceremonia de invierno. Su tribu reportó huellas que caminaban hacia el cielo. 1978, Lisa Anderson, 10 años, huellas que terminaban en la nada. El patrón era consistente: niños pequeños, tormentas de nieve, huellas que terminaban imposiblemente, y en cada caso, los niños habían hecho una llamada telefónica días después. Voces claras describiendo lugares hermosos, personas amables, que los cuidaban, promesas de que regresarían cuando fuera el momento correcto. Ninguno había regresado jamás. La verdad en los archivos tribales. La investigación llevó a los detectives a consultar con ancianos de la tribu Ojibwe local. Lo que encontraron en los registros orales de la tribu era tanto fascinante como aterrador. Durante generaciones, la tribu había conocido sobre lo que llamaban el Sendero de los Niños de Invierno. Según sus tradiciones, había lugares en la tierra donde el mundo de los vivos se tocaba con el mundo de los espíritus. Durante las tormentas de nieve más severas, estos lugares se volvían accesibles para ciertas personas, especialmente niños, quienes tenían almas más puras. Los niños que caminaban por el Sendero de los Niños de Invierno no morían. En cambio, se convertían en guardianes del umbral entre mundos. Su trabajo era guiar a otros niños perdidos hacia la seguridad espiritual cuando el mundo físico ya no podía protegerlos. Los niños que caminan hacia el cielo no están perdidos, explicó un anciano de la tribu. Están encontrando su verdadero propósito. Están protegiendo a otros de perderse para siempre. Según la tradición tribal, estos niños regresarían algún día, cuando su trabajo estuviera completo, pero regresarían como adultos sabios, con conocimiento de ambos mundos. La última llamada. 2 semanas después de su desaparición, Tommy hizo una última llamada a su abuela. Abuela, quería decirte que estoy bien, que soy feliz aquí. Tommy, todos te extrañamos mucho. ¿Cuándo vas a volver a casa? No lo sé, abuela. El Señor dice que mi trabajo aquí es importante. Hay otros niños que se pierden en la nieve, y necesito ayudarlos a encontrar este lugar antes de que se congelen. Es mi trabajo ahora. ¿Qué señor? Tommy, ¿cómo se llama? Dice que su nombre es Michael Crow Feater. Dice que él también era como yo cuando era pequeño. Dice que ha estado cuidando a los niños perdidos durante mucho tiempo, pero que ahora es mi turno de aprender. Marta recordó el nombre de los archivos históricos. Michael Crow Feater, el niño nativo americano que había desaparecido en 1956. Tommy, ¿puedes ver a casa desde donde estás? Sí, abuela, puedo ver todo desde aquí. Puedo verte en la cocina ahora mismo, llorando. No llores, abuela, estoy haciendo algo importante, y algún día, cuando sea mayor,
Voy a volver y te voy a contar todo sobre este lugar. ¿Me prometes que vas a volver? Te lo prometo, abuela, pero va a ser mucho tiempo. El tiempo funciona diferente aquí. Para ti van a pasar años, pero para mí solo van a ser días. Esa fue la última vez que Marta habló con Tommy. El legado de las huellas. Hoy, 4 años después, las autoridades han clasificado oficialmente la desaparición de Tommy como un accidente. La teoría oficial es que se perdió en la tormenta y murió de exposición, y que su cuerpo nunca fue encontrado debido a las condiciones extremas. Pero Marta sabe la verdad. Cada invierno, cuando llegan las primeras tormentas de nieve severas, ella ve las huellas, pequeñas huellas que aparecen en su patio durante la noche, caminando desde la casa hacia el campo abierto. Siempre terminan en el mismo lugar donde terminaron las huellas de Tommy, y a veces, cuando la nieve cae particularmente espesa, puede ver figuras pequeñas en la distancia, niños caminando juntos hacia el bosque, guiados por una figura más alta que camina al frente, una figura que se mueve con la gracia solemne de alguien que ha aprendido a caminar entre mundos. Los guardabosques reportan que el círculo de piedras en el bosque ha crecido. Cada año aparecen nuevas piedras, añadidas por manos invisibles, y cada año, después de las tormentas más severas, aparecen nuevas huellas que conducen hacia el círculo, huellas de niños que nunca regresan a casa, pero según los ancianos de la tribu Ojibwe, estos niños no están perdidos, están trabajando, están protegiendo, están asegurándose de que otros niños perdidos en la nieve encuentren un lugar seguro antes de que el frío del mundo los reclame para siempre, y algún día, cuando su trabajo esté completo, regresarán, pero regresarán cambiados, regresarán como guardianes de umbrales, como protectores de los perdidos, como personas que han visto ambos lados de la realidad y han elegido dedicar sus vidas a ayudar a otros a encontrar su camino. Marta todavía espera esa llamada, la llamada que le dirá que Tommy ha crecido, que ha aprendido todo lo que necesitaba aprender y que está listo para regresar a casa, pero sabe que cuando esa llamada llegue, la voz que escuche no será la de su nieto de 7 años, será la voz de un hombre joven que ha visto milagros, que ha caminado en lugares imposibles, y que ha dedicado años de su vida a asegurarse de que otros niños perdidos en la nieve encuentren la luz antes de que la oscuridad los reclame. Epílogo: la conexión invisible. 3 casos, 3 desapariciones, 3 misterios que desafían la lógica, pero tal vez no son casos separados. Después de todo, los investigadores nunca notaron las conexiones, nunca vieron el patrón que une a Melissa Córdoba, a David y Sarah Chen, y al pequeño Tommy Westbrook, pero las conexiones están ahí, escritas en los detalles que nadie quiso ver. La luz blanca que las cámaras del metro registraron en el túnel, la luz blanca del pasillo que Sarah describió en sus transmisiones de radio, las piedras de cuarzo blanco en el círculo del bosque donde terminaban las huellas de Tommy. 3 lugares diferentes, 3 tipos de desaparición, pero la misma luz blanca llamando a personas especiales hacia lugares que existen en los márgenes de nuestra realidad, porque tal vez las desapariciones no son tragedias, tal vez son invitaciones. Invitaciones para aquellos que están listos para ver que nuestro mundo es mucho más grande, mucho más extraño, y mucho más conectado de lo que jamás imaginamos. Y tal vez, solo tal vez, los desaparecidos no están perdidos. Tal vez finalmente, han encontrado su camino a casa, a un hogar que el resto de nosotros todavía no puede ver, pero que algún día, cuando llegue nuestro momento, nosotros también podremos encontrar, siguiendo las huellas que terminan en la nada, caminando hacia la luz blanca, desapareciendo en los lugares donde la realidad se dobla y nos invita a descubrir qué hay del otro lado. Fin.